Hola, buenas tardes a todos. Buenas Bienvenidos tardes. al curso de bases de datos. Bueno, en esta primera sesión, bueno, primero presento yo, luego les hago la presentación de la plataforma y después la introducción al material de esta semana. Mi nombre es Camilo Andrés Tavares Estrada, yo soy ingeniero de sistemas y computación, egresado de la Universidad del Quindío. Tengo una maestría en ingeniería con énfasis en software y tengo una certificación internacional en ciencia de datos. En el SENA llevo más o menos unos 12, 13 años, más que todo en esta familia, en cursos virtuales del área de sistemas, en esta familia de administración de la información, casi todos. Y tengo una empresa de desarrollo de software, lo que pues, mantengo muy empapado de todo lo que es el tema de bases de datos, datos relacionales, etcétera. Bueno, entonces, primero les vamos a mostrar un poco lo que es la plataforma, les vamos a mostrar dónde está todo, les explico algunos detalles del curso y luego hacemos la introducción al material. Bueno, yo agrando esto un poquito. Ustedes ingresan, cuando ingresan a territorio, entran al curso, base de datos, y se van a encontrar con esto. Entonces, en la primera página van a encontrar lo que son los anuncios. Aquí, por ejemplo, encontrar el anuncio de esta sesión en línea. Estos anuncios, generalmente, donde yo los publico, se envían a sus correos. Busquen en spam y saquen los de spam porque generalmente llegan a spam. Aquí les he dejado varios anuncios, les dejé de la primera semana de clases. Entonces, esta semana va desde el 10 hasta el 16 a las 12 de la noche. Y tiene dos actividades, que es participar en el foro temático y el taller. Ahorita se los muestro y se los explico. No olviden realizar el sondeo inicial y si en caso que lo necesiten hacer la actualización de datos. En caso que necesiten cambiar su nombre o el número del documento de identidad o el tipo de documento de identidad, deben de comunicarse con la línea nacional para que les hagan el favor y les explican el procedimiento que deben seguir para hacer eso. Eso no lo pueden hacer ustedes, ni yo tampoco les puedo hacer desde el perfil mío. Esa es la bienvenida al curso. Entonces, este curso es de 40 horas. Empezó el 10 de mayo, va hasta el 8 de junio. Tienen que tener en cuenta que el 8 de junio es pues, fecha en que Sofía hace cierre del curso. Entonces, para esa fecha ya tiene que estar los que ganaron el curso, ya deben de estar calificados, etcétera. Entonces, el curso en realidad va hasta el domingo 6 de junio. Hasta el 6 de junio a las 12 de la noche es el plazo máximo para que ustedes envíen las actividades. Ustedes se pueden adelantar, se pueden de pronto atrasar si tienen algún inconveniente, no se lo recomiendo, pero lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es pasarse del 6 de junio. Yo el día 7 de junio les estaré enviando los listados de quienes ganaron el curso. Bueno, entonces aquí está la invitación a ver el cronograma y está este videito para los que no conocen la plataforma Territorio. Si venimos aquí a contenido del curso, vienen acá proyecto, entonces aquí está todo lo del programa. Entonces tenemos el cronograma, aquí están las actividades, están planificadas las sesiones en línea. Este cronograma, porque dice que a las 4. Bueno, están planificadas las sesiones en línea, creo que aquí voy a cambiar lo que le puse a las 4 y las de ustedes son a las 3. Están las actividades iniciales, simplemente es realizar el sondeo, aquí está la evaluación del sondeo, el sondeo no es calificable y hacer la presentación en el foro. Y ya lo que nos concierne esta semana, que es la actividad 1. Entonces, cada actividad de estas, tenemos la actividad 1, 2, 3 y 4. Cada actividad de estas va a tener dos evidencias. Generalmente va a ser una evaluación y un taller, exceptuando esta primera semana que es el foro y el taller. Es el foro y, espérame, que me perdí, no.
Sí, es el foro y el taller. En las otras eso es una evaluación y un taller. En las que ustedes pierden la evaluación, si llegan a perder la evaluación o llegan a perder el taller con la otra, recuperan la nota. Entonces, si usted, por ejemplo, en esta primera semana, eh, por alguna razón no pudo realizar el taller o no pudo enviar el taller, pero participó en el foro, con eso pasaría a la actividad uno. Lo mismo en la actividad 2, en la 3 y en la 4. Son dos evidencias, deben ganar al menos una de las dos. Si pierden las dos, pues ahí sí pierden la evidencia. Y para ganar el curso, deben ganar las cuatro evidencias. Bueno, aquí tienen el material de formación. Aquí está la versión descargable que viene siendo esta. Lo que les voy a explicar ahorita, les voy a hacer la introducción a este material, pues todo sacado de acá. Están las evidencias. Entonces aquí hablan cuáles son las dos evidencias. Aquí está para ir al foro. Igual ahorita les muestro por dónde pueden también ir al foro. Y esta es para hacer el envío del taller. Entonces aquí no está explicado qué deben hacer en el taller. Aquí simplemente es para que ustedes hagan acá en ver evidencia y les va a aparecer el formulario para que me envíen el taller. ¿Dónde está explicado el taller? En la guía de aprendizaje. Entonces, esta es la guía de aprendizaje. Entonces van a venir acá. Actividades de transferencia de conocimiento. Taller, aplicar los conceptos de una base de datos según requerimientos de una empresa. Acá hace una pequeña introducción y este es el taller. Entonces dice, teniendo en cuenta el entorno donde habita o sus experiencias vividas, enfoque una empresa que almacene grandes cantidades de información y en un documento diligencia la siguiente información. Si no tiene una empresa, se la pueden inventar o pueden poner el éxito o alguna empresa que ustedes conozcan. Si no, se la pueden inventar. ¿Cuál es el nombre de la empresa? La descripción operativa de la empresa, es decir, cómo funciona. O sea, que, por ejemplo, la empresa es, qué sé yo, un almacén. Entonces tienen un área de ventas, tienen un área de sistemas, tienen un área administrativa, tienen un área contable. Ellos son un almacén de muebles, entonces también tienen una fábrica. ¿Qué productos y servicios comercializa? Entonces, si es una fábrica de muebles, pues comercializa muebles y enseres de madera. Ustedes ya miran. ¿Cuáles son las necesidades de manejo y almacenamiento de la información? Necesitan tener el inventario de lo que tienen en la bodega, saber cuánto vendieron, cuáles son los gastos y determinar las aplicaciones de las bases de datos de la empresa. Entonces, ¿qué aplicaciones van a usar esa base de datos? Entonces, es que hay un software contable que va a utilizar esa información para sacar las nóminas, hay un software de ventas que necesita esa información para poder llevar el registro y el control contable de esas ventas, hay un software de manejo de inventario, pues que requiere manejar la información para llevar toda la parte del inventario y cruzarlo con las ventas. Y el otro punto es crear un mapa mental en el cual sean definidos y ejemplificados los conceptos básicos sobre base de datos. Eso los vamos a ver ahorita y son los que están en el material. Sí, para poner los ejemplos, entonces los ejemplos lo hacen en base a esta empresa que ustedes inventaron o que tomaron como referencia acá. Entonces, eso lo hacen en un documento en Word. Vienen aquí a evidencias. Vienen aquí a la tercera pestaña y por aquí por ver evidencia me lo envían. Igual pasa la actividad 2, es totalmente igual. Ustedes vienen aquí, si quieren adelantarse, pueden hacerlo. Ustedes vienen aquí a las evidencias. Lo que sí les recomiendo, no dejen para el final, porque la plataforma generalmente molesta al inicio y al final de mes. Entonces, no deben dejar para el final, que de pronto la plataforma no les deja realizar las actividades. Y ténganle paciencia, porque el ratico se pone lenta. Bueno, mientras que esto abre, voy a regresar acá. Aquí en foros, ustedes van a encontrar el foro social donde ustedes hacen su presentación, un foro de dudas e inquietudes. Aquí me pueden poner cualquier duda o inquietud que tengan con respecto al curso, al material, a las actividades, a la plataforma. Y el foro de esta primera semana. Entonces, ustedes le dan acá en responder
En la guía de aprendizaje hay como 4 preguntas, solo es necesario que me contesten esta. Entonces, en base a esta pregunta, ustedes van a contestar acá. Simplemente activan el texto enriquecido, contestan lo que van a contestar y le van a responder. No es más. Esto se quedó. Aparte del foro de dudas e inquietudes, que es este, también me pueden contactar por acá por las notificaciones. Si lo hacen por acá por las notificaciones, deben ponerme, especificarme qué curso es y qué número de ficha. El número de ficha es este que aparece entre paréntesis acá después del nombre del curso. Porque tengo 4 cursos, 2 de una cosa y dos de base de datos y 2 de procesos de soporte. Entonces, si me escriben por acá no va a saber de qué curso es, entonces no les va a poder ayudar eficientemente. Si usted me pone el nombre del curso y el número de la ficha, pues sé dónde los puedo buscar y les puedo ayudar más fácil. O, si ustedes vienen acá a mi perfil, aquí en información encuentran todos mis datos. Pueden escribir por WhatsApp en horario de oficina de lunes a viernes. Hablando de WhatsApp, en caso de que alguno de ustedes quiera crear un grupo de WhatsApp para el curso, lo puede hacer. Ustedes lo crean, me pasan el enlace, yo creo un anuncio, lo comparto en los 2 cursos que son de bases de datos, para que los de los 2 cursos se puedan unir a ese WhatsApp, haciendo la salvedad que eso no es un canal oficial. O sea, si yo de pronto entré y lo vi, y me escribieron algo por allí y lo vi, con mayor gusto les contesto, pero no es que yo vaya a estar pendiente siempre de ese chat. El canal oficial para comunicarse conmigo, o sea, acá por las notificaciones o por los foros, ni siquiera el correo, porque si pueden ver mi correo, es una locura. Eh, y si ustedes me escriben, yo no los conozco, no estoy familiarizado con su nombre, igual tengo 320 alumnos, aprendices, entonces lo más seguro es que se traspapele y yo no lo vea. Entonces, lo más fácil es, ya saben, por el foro de inquietudes o acá por las notificaciones, que yo esto sí lo estoy revisando todos los días. Bueno, esto nunca cargó. También es por lo que estoy en la videollamada. Pero bueno, aquí les toca almacén de paciencia. Bueno, entonces ya saben, las actividades son 4, cada actividad 2 evidencias. Para ganar la actividad ganan al menos una de las 2 evidencias. Lo ideal es que ganen las dos, pero con que ganen una, con eso están bien. Si pierden una evaluación, la recuperan con el taller. Si no pueden presentar el taller, ganen la evaluación. Si pierden las dos, ahí sí me avisan porque ahí tenemos un problema y toca mirar qué hacemos para que puedan recuperar la nota. Bueno, dejar de compartirles esto y les voy a compartir la presentación. Estas sesiones en línea quedan grabadas. Entonces, bueno, denme un segundo, yo detengo esto otra vez y les muestro dónde quedan grabadas. Listo, bueno, entonces, aquí. Ustedes vienen aquí a contenido del curso, proyecto, sesiones en línea. Acá hay una carpeta que se llama grabaciones, sesiones en línea. Aquí van a encontrar los videos de estas sesiones. Esos videos yo los subo a YouTube y se los comparto desde YouTube. Entonces, si ustedes pueden conservar la URL, eh, ya cargó las evidencias de la 2. Les comparto la URL y yo no los borro de YouTube. Mira, no pienso borrarlos en un buen tiempo, entonces los videos les pueden quedar más allá de los después del curso. Bueno, dicho eso, entonces ahorita sí les comparto la presentación y les hago la introducción al material de esta semana. Eso es cortico. Bueno, bueno, entonces este curso es de bases de datos.
está enfocado no a enseñarles lenguaje SQL, sino a que aprendan a diseñar y a administrar una base de datos. Igual el curso es muy corto, digamos que es una pincelada de lo que son las bases de datos y ya están ustedes profundizar en caso de que les guste. Más adelante les voy a explicar cómo este curso se relaciona con los otros cursos de la familia de Administración de la Información, con los cuales pueden como seguir ampliar su perfil, enfocándose como a una parte administrativa de todo lo que está ahí. Bueno, entonces, las bases de datos, sabemos que un dato es un hecho que describe un objeto, una persona, un evento, y, por ejemplo, podemos representar como objeto como una silla. La gente puede ser un estudiante y un evento puede ser que ese estudiante abrió una cuenta de ahorros o tiene una cuenta de ahorros. Un segundito. Listo. Entonces, agrupar esa relación de datos es lo que nos permite hacer, o una base de datos nos permite hacer. Nosotros lo hacemos en nuestra vida real, pero cuando estamos hablando de software, pues anteriormente, anterior a las bases de datos, era difícil hacer el almacenamiento de la información o se hacía almacenamiento de información por separado. Entonces, cuando ustedes necesitaban, por ejemplo, eh, supongamos que hay un colegio, entonces tenían unas carpetas, tenía las carpetas con la información de todos los alumnos, de todos los profesores, de las materias, pues usted necesitaba saber, cogía una carpeta de ese alumno y para saber quién era el profesor o qué materia estaba viendo, pues tenía que dar una vuelta grande o tenía que buscar mucha información. Las bases de datos nos permitieron empezar a hacer relaciones con esa información que está almacenada. Entonces lo que hacemos para crear una base de datos es tomar algo real, algo del mundo real, y hacer una abstracción de esas cosas y de esas relaciones, de esas cosas o personas y de las relaciones que hay entre ellas. Entonces por aquí, por ejemplo, dice, Juan es un estudiante que está sentado en la silla de un banco en Cali para conocer el estado de su cuenta de ahorros. Entonces aquí tenemos una persona, una cosa que es la silla, una persona que es Juan, una cosa que es la silla, un lugar, otra cosa que es un banco, un lugar que es Cali y una situación que es conocer el estado de la cuenta de ahorros. Y esta oración nos muestra cómo esas cosas están relacionadas. Entonces, Juan, con esto sabemos que Juan tiene una cuenta de ahorros en ese banco en la ciudad de Cali. Entonces, cuando lo hacemos verbalmente, lo hacemos en nuestro día, es muy fácil. Cuando lo hacemos a través de software, eso es más complejo. Entonces, esas relaciones deben de estar muy bien estructuradas para poder indicar al software cómo se relacionan las cosas. Porque yo a Juan lo tengo en una tabla, por ejemplo, de clientes. Eh, bueno, la silla no la tendría, pero sí tendría una tabla donde me dice que eso es un banco y que es una sucursal que hay en Cali de ese banco y una tabla, por ejemplo, para saber cuáles son las cuentas de ahorros. Entonces, yo tengo que tener esto muy bien estructurado para que el software sepa cuando viene Juan a la sucursal de Cali cuál es la cuenta de ahorros de Juan y por qué en Cali y que no la busque en Bogotá, ni la busque en el Quindío, ni la busque en otro lugar. Bueno, los requerimientos para una base de datos es que permita compartir datos o para que se pueda conocer como base de datos, que permita compartir datos, entonces que se refiere a la posibilidad de que entre varios usuarios puedan compartir esos datos, ya que están relacionados. Entonces, por ejemplo, supongamos en un almacén, tenemos los datos de las ventas, esos datos los conoce el cliente, los conocen los vendedores y también los conoce la persona, los administradores. Ahí hay una relación, incluso hay una relación entre los clientes, esa misma venta nos va a mostrar una relación entre el cliente y el vendedor, porque en esa misma relación de la factura, yo sé quién es mi cliente y quién vendió, quién hizo la venta. También una relación entre el cliente y los productos, porque en esa factura me va a mostrar qué productos fue los que ese cliente compró y quién se los vendió. Definir los datos. Indica la importancia de determinar específicamente qué es y para qué se utiliza el dato. Esto nos permite o nos facilita la validación de datos. Entonces, ¿qué es?
Cada dato, más adelante lo vamos a ver más a detalle, pero supongamos que tengo la persona Juan, o tengo una tabla que se llama clientes, una entidad que se llama clientes, y cada entidad de esas tiene unas características. Recuerde que estamos haciendo una abstracción de la realidad. Nosotros las personas tenemos características, tenemos un nombre, tenemos un documento de identidad, tenemos una nacionalidad, tenemos un lugar de una ciudad de residencia, tenemos un teléfono, tenemos o varios teléfonos, tenemos email, tenemos características como personas. Cuando llevamos eso a una base de datos, entonces esa entidad también va a tener características. Entonces puede que se llame persona o se llame cliente. Supongamos que se llame cliente porque son los clientes, esas personas van a ser clientes de cierta almacén. Entonces esa entidad cliente también va a tener unas características, va a tener un nombre, va a tener un número de documento, va a tener una dirección y los datos que nos interesen en su momento para ese almacén. Lo mismo con los empleados, con los productos, pero el producto tendrá su nombre, tendrá una referencia, tendrá un código de barras, tendrá un valor, una descripción, etcétera. Entonces, cada atributo de estos, el nombre, la cédula, debemos definir qué tipo de dato es. Por ejemplo, el nombre es un atributo de texto donde le podemos definir incluso cuántos caracteres llevará ese atributo. El atributo cédula sería un atributo tipo numérico, entero, eh, ya que las cédulas de acá pues, son meramente numéricas. Y debe tener un modelo de datos, eso corresponde a la estructura gráfica de la forma en que se organizan los datos y se interrelacionan. Entonces, este modelo de datos es un diagrama de de qué está compuesta la base de datos y cómo esas entidades se relacionan entre sí. En este curso nos vamos a centrar en el modelo de datos y no vamos a ir a tanto la parte de hacer síntesis SQL, hacer insert, hacer updates. Sin embargo, cuando les muestre cómo llevar el modelo de datos de forma automática al motor de base de datos, vamos a ver un poquito estas sentencias. Los componentes de una base de datos. Bueno, entonces tenemos los datos del usuario. Entonces se refiere a quienes manejan los datos. Aquí son los usuarios y los perfiles de usuarios, los roles y los permisos de los usuarios que tienen acceso a la base de datos. Los metadatos son los datos que componen la estructura de la base de datos. Entonces, esto es lo que nos indica cómo se estructura esa base de datos como tal. O sea, por eso son metadatos, porque son más allá de los datos, son los que nos dan la forma en que la base de datos interactúa y se construye. Por ejemplo, una base de datos Oracle tiene unos metadatos muy robustos. De hecho, pues, Oracle es la mamá de las bases de datos hasta ahora. MySQL, que es otro motor de base de datos, tiene otro tipo de estructura de metadatos. Postgres, que es otra base de datos, también tiene otro tipo de estructura de metadatos, y más de esos metadatos también es que se crean las sentencias, están los datos para crear los privilegios, los usuarios, las tablas, etc. Tiene índices, estructura de datos relacionadas. Entonces, aquí es donde vamos a ver todo lo que es la parte ya de llaves primarias, llaves foráneas e índices. Eso lo vemos a detalle más adelante, pero estas llaves son las que nos permiten identificar campos dentro de una tabla. Entonces, por ejemplo, una llave primaria es un número, un valor o algo que sea único y que identifique eh, un campo de una tabla. Por ejemplo, si tenemos una tabla de clientes y tenemos y al cliente Juan, Pedro, Pablo, Rogelio, etcétera, y 1000 clientes, entonces yo no los puedo identificar por el nombre porque pueden haber 4 que se llamen Juan, pero la cédula sí es única. Entonces, la cédula o el documento de identidad puede ser una llave primaria. Las foráneas son las que me permiten identificar datos que están relacionados en otras tablas. Eso lo vemos más adelante, en otra clase. La metadata de aplicaciones, entonces se refiere a qué aplicaciones son las que ejecutan sobre la base de datos. Entonces, por ejemplo, si hay una aplicación de nómina, de tesorería, de inventarios, de ventas, que está corriendo y que está
utilizando esa base de datos. Entonces, aquí en esta metadata de aplicaciones está escrito qué aplicaciones utilizan la base de datos. Los triggers son procedimientos que se ejecutan cuando ocurre un evento. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una base de datos de cliente y yo quiero que cada vez que un cliente se elimine de la base de datos, eh, todas las facturas que tenía ese cliente que están en otra tabla también se eliminen. Entonces yo puedo hacer un trigger donde le digo, cada vez que hagan delete en esta tabla, vaya a la otra tabla, busque por el código del cliente cuáles son las facturas de ese cliente y también elimínenlas. Entonces así no tengo que borrar el cliente y después irme manualmente y borrar todas las facturas. Eso lo puedo hacer, lo puedo programar dentro de la base de datos. Y tenemos procedimientos almacenados, que son programas más robustos que un trigger. Y estos sirven para la administración. Entonces, por ejemplo, eso nos permite hacer los backups, manejar todo lo que es la parte de usuarios, de permisos, mm, y hacer automatizar eh, muchas funcionalidades de la base de datos que tienen que ver con su administración o su manejo. Bueno, características de la base de datos, pues que los datos son relacionados, es decir, tienen una relación entre sí. Una base de datos donde nada tenga relación entre sí, pues se puede dar, pero pues habría que mirar muy detalladamente cuál sería el objetivo de esa base de datos, porque no tendría mucho sentido, aunque últimamente, gracias al Big Data, las bases de datos relacionales se han dejado un poco de lado y para lo que es la parte de data se usan bases de datos no relacionales porque allí no nos interesa tanto tener la relación de los datos entre la base de datos, sino que es el software de inteligencia artificial el que se va a encargar de encontrar las relaciones. Y los datos son integrados porque permiten que diferentes entidades se integren utilizando los mismos datos. Es lo que les explicaba ahora. Por ejemplo, muchos software pueden hacer integración dentro de la base de datos eh, porque utilizan la misma base. Entonces, por ejemplo, el software de ventas se puede integrar y al software de ERP y traer los datos de los empleados para tener los datos allí eh, de los vendedores. O cuando van a hacer la liquidación de las bonificaciones de los vendedores, pues este software de ERP se va a comunicar con el software de ventas a través de la base de datos para saber qué ventas ha hecho ese vendedor y poder crear las bonificaciones. Bueno, un sistema de gestión de bases de datos está compuesto de esta forma. Profe, qué pena. ¿Seré la única que le estoy escuchando ahí intercortado? Los otros, ¿cómo me escuchan? Yo Un escucho bien. poquito. Ok. Bueno, mira, entonces, si de pronto es por tu internet, eso queda grabado. Entonces no te preocupes que luego puedes ver el video porque sí. O intenta salir y de pronto volver a entrar. Ok, profe. Listo. ¿Ya me escuchas mejor o todavía? Bueno, entonces tenemos por un lado están los datos, como tal ya en el disco duro, almacenados en el disco duro. Tenemos el motor de la base de datos. Un segundito. Listo. El motor de la base de datos, llámese MySQL, llámese Postgres, llámese Oracle, MongoDB, el que quieran usar. Este motor lo que va a hacer es almacenar la estructura de la base de datos, tener la estructura de la base de datos y saber dónde está guardando sus datos. Entonces él sabe cómo hacer las consultas, dónde mostrar, traer datos y llevar datos. Tenemos el sistema de gestión de base de datos. Entonces, este sistema de gestión de base de datos lo que va a hacer es servir de portero, como el portero de una discoteca. Este señor lo que va a hacer es decir a estos programas que están a cabo aplicaciones, quién puede consultar qué. Entonces, maneja como la parte de toda la gestión. Entonces,
Todo esto hace parte del motor como tal, pero esta es la parte que se encarga de almacenamiento y esta es la parte que se encarga de acceso a esa información. Es como la parte de la seguridad. Entonces él les dice, por ejemplo, programa 1, usted puede entrar, pero solamente puede ver la tabla de uno y la tabla de 2. Un segundito. Oh, ya. Puede ver esas dos tablas. Usted puede entrar, pero solamente tiene acceso a la tabla 3 y solamente puede leer. Y usted, señor B3, puede acceder a todo y puede ingresar datos, puede modificar datos, etcétera. Y pues detrás de estas aplicaciones, pues ya estamos nosotros los usuarios. Bueno, la extracción de la base de datos, ya tiene tres abstracciones. Entonces, el nivel interno, físico, es el nivel más bajo, donde se determina cómo están almacenados los datos físicamente. Entonces, en qué partes del disco duro se están almacenando los datos. Eso es lo más bajo a nivel de máquina, que estamos almacenando los datos en el disco duro como tal. Tenemos un nivel lógico conceptual, que es el nivel intermedio, y es donde se escribe la organización de los archivos, que es donde están las llaves primarias, el orden de los campos, las relaciones entre los datos, entre las tablas, etcétera. En esta parte estaría el modelo de entidad-relación. Un segundo, por aquí alguien me escribe algo. Ok. Y el nivel de vista o externo, que es el nivel más alto de la abstracción, que es el que ya está más dado hacia nosotros, y es el que restringe a los usuarios para que vean solo parte de los datos que les interesa. Entonces, si lo vemos acá, aquí tenemos el nivel más bajo, que es donde se almacenan los datos. Aquí tenemos el medio, que es el que se encarga de conocer los datos, mirar cómo están organizados. Y aquí tenemos el más alto, que es el que nos permite mostrar, nos dice qué podemos ver y qué no podemos ver, que es el que interactúa ya con las aplicaciones y por tanto con nosotros. Entonces aquí tenemos el nivel de las vistas, que es el de los usuarios finales, el del DBA, que es el nivel conceptual, y el SGD, que es el nivel físico. Entonces aquí lo tenemos otra vez. El SGBD es el sistema de gestión de datos y el DBA, que es el administrador de la base de datos, que es la persona que se encarga de la administración de la base de datos, que es para lo que está orientado este curso, para perfilarlos como DBA. Entonces, el administrador de bases de datos tiene unas funciones. Todas las funciones que este señor tiene son el desarrollo y soporte de pruebas. Entonces, él debe asesorar técnicamente a las personas a los ingenieros de desarrollo de software, mostrándoles cómo es estructurada la base de datos y dándoles una base de datos de prueba, una copia de la base de datos de prueba para que ellos puedan hacer sus pruebas mientras que están haciendo el desarrollo de software. También está encargado la parte de seguridad, se encarga de definir, preservar, presentar y aplicar políticas y estándares que la organización utilice para el acceso y control de la base de datos. Entonces, aquí en esta parte él debe integrar que, por ejemplo, la empresa tiene una política que esas bases de datos, cualquier cambio que se haga debe tener un respaldo o deben de hacerse, por ejemplo, backups cada 3 días, cada 2 días, cada día. Entonces, eso le corresponde a esa persona mirar que todas las políticas y estándares relacionados con la seguridad se cumplan para el manejo y uso de la base de datos. Disponibilidad y desempeño, pues velar que la base de datos siempre esté funcionando, que en caso de que se caiga, volverla a subir y ver por qué se cayó y ahí solucionar el problema. Integridad, asegurar que los cambios autorizados en la base de datos realizados por usuarios no generen pérdidas o inconsistencias. Entonces, la base como tal va a funcionar bien. El problema es cuando le empiezan a hacer desarrollos nuevos o le ingresan un módulo nuevo, un software o ingresan software nuevo que utilizar esa base de datos. Ese software nuevo o ese módulo nuevo puede crear problemas. Entonces, lo recomendable es siempre, mientras que se hacen pruebas, crear un backup de la base de datos y que esas pruebas sean hechas sobre el backup para que no vayan a afectar la información real. Y realizar los respaldos, los backups periódicos de la base de datos. Básicamente ese es el rol o las funciones que tiene un administrador de base de datos. Bueno, entonces, ese es el tema de esta primera semana. No sé si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia con respecto al tema, a las actividades.
Profe, buenas tardes, con Diego, Diego Hola, León Diego. Tobar. Profe, ¿qué días las clases son todos los días o son No, ciertos días nomás? es una sesión por actividad. Ah, Eh, listo. Son, en principio serían los miércoles a las 3 de la tarde. Ujú, sí. Igual yo les dejo el anuncio los días lunes, donde les indico la hora y la fecha, porque si pronto a mí me programan una reunión a esta hora, pues toca moverla, o moverla de día o moverla de hora. Ujú, Entonces comprendo. yo les digo, pero en principio serían los miércoles a las 3 de la tarde. Ah, listo. Ok. Buenas tardes, profe, qué pena. Hola, dime, Ah, Esto, profe, tú dijiste la evaluación, ahí va en la plataforma, dime. o como la evaluación usted la hace ahí en la plataforma. Todo está en Ahí la está. plataforma. Ok, Tú vale. estás desde el comienzo, espérate, yo les muestro otra vez. Sí. Ah, espérame. Esta primera actividad no tiene evaluación. Mm, ¿Ustedes ven aquí actividades? Esta segunda sí tiene evaluación. Miremos esta segunda. Ustedes ven acá. Esta es cuál. Este es el taller. Acá está la evaluación. Estos son dos talleres. Bueno, la segunda actividad son dos talleres. La evaluación de la tercera. La tercera es una actividad interactiva y un taller. Aquí pueden verla, aquí les sale la actividad interactiva de la tercera actividad y la otra pues es un taller. Esta Profe, o sea tiene que cuando evaluaciones. uno la quiere realizar, está lista para uno realizar la evaluación en cualquier momento. Sí, todo está listo. Por eso les digo que ustedes se pueden adelantar. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, esta primera semana es solamente el foro, participar en el foro y el taller. Con que pasen alguna de las dos o pasen preferiblemente las dos, pues ganan la actividad. La segunda semana es un cuadro comparativo que es un taller. Son dos talleres, de hecho. El cuadro comparativo y el taller aplicado. La tercera semana es una actividad interactiva, que es con un jueguito y un taller. Eso es una especie de evaluación a manera de juego. Y la cuarta, Profesor, una pregunta. dime, Cuando la semana se acabe y ya los trabajos estén montados, ¿usted enseguida monta notas o es al final? yo estoy montando notas más o menos cada 2, 3 días, estoy revisando lo que han enviado y les mando. Lo que sí es que los días lunes yo les voy a montar en los anuncios el cuadro, un cuadro de honor. ¿Quién va en ese cuadro de honor? Los que a la fecha, por ejemplo, esta semana, esta primera actividad se acaba el domingo a las 12 de la noche. Entonces yo el lunes en el cuadro de honor pongo el listado de quienes enviaron las actividades y las ganaron hasta el domingo. El que ya me la envió después, no pasa nada, pero pues el cuadro es como solamente como para destacar los que las entregaron a tiempo. Si usted en el momento, Oh, por razones de cualquier cosa, no puede en el momento, pues las puede enviar después. Lo que no pueden es pasarse del 6 de junio a las 12 de la noche, porque el 7 sí ya no van Profe, a poder. Dime. ¿dónde venden esas notas? A ustedes les debe salir algo como centro de calificaciones o mis notas. Lo que pasa es que mi número es diferente y no sé cómo les aparece a ustedes. Calificaciones aparecen. ¿Calificaciones? Sí, calificaciones. Entonces, ganaron, desperdieron. Las evaluaciones se ganan con más de 70 puntos. Lo mismo las actividades interactivas. Listo. Bueno, ¿se tiene alguna otra duda? ¿Pregunta? El taller se hace físico, lo haces en un ¿La laboratorio y lo participación en el montas. foro tiene algún parámetro o normal No, tú lo entras que al se foro sabe y hacer o tiene simplemente, algún parámetro? no, simplemente entras y contestas lo que tú consideres sobre esta pregunta y retroalimentas a alguno de tus compañeros y listo. Eso es Profe, sencillito. una pregunta, profe. Dime, ¿En qué foro en qué foro hay que participar? eh, este en foro ese que le temático, está mostrando.
porque el otro es el de inquietudes y el otro es el social para hacer la presentación. Este es el de la primera semana, este es el foro. Listo, profe. Listo. Ok. Listo, yo en la noche o mañana, mejor dicho, entre ahorita por ahí a las 6 y mañana por la mañana a mediodía, les estoy montando el video. Igual yo pongo un anuncio, entonces se les envía el, el email que manda la plataforma cada vez que yo monto un anuncio, para que se den cuenta. Si no, pues ustedes ingresan y ahí van a ver el anuncio, pero ya saben que igual ese video queda aquí en proyectos, sesiones en línea, grabaciones. Aquí va a quedar el video, yo les monto ahí el video y la presentación de PowerPoint que les mostré. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, sugerencia. Muchas gracias por la compañía. Si no es más, entonces nos vemos de aquí a 8 días. Cualquier cosa ustedes saben, por el foro de las inquietudes, por acá por las notificaciones o al WhatsApp. Gracias, muy amable. El Con WhatsApp muchísimo gusto. está Se lo ahí, envía. ¿cierto? O sea, por acá por el perfil en información sale el número mío. Ok, gracias, profe. Sí, lo que les Y decía, siempre podrían crean hacer el, crean el grupo de WhatsApp, alguien que lo cree y me mande el enlace y yo les comparto a sus compañeros en un anuncio de la URL para el grupo. Entonces el que lo cree me lo pasa aquí por las notificaciones y yo les hago el anuncio. No, es más fácil que cree el grupo y me pasa el anuncio y ya se conectan el resto. Bueno, muchachos, yo los dejo. Ahorita tengo que dar a los del otro curso. Entonces, estamos hablando. Muchas gracias por la participación, ¿verdad? Cualquier cosita, me escriben. Muchas gracias.